¿Cómo están ustedes? Siempre el fin de semana tratamos de dar una entrevista a fondo que sea interesante para usted y amplia, de un espectro. Hoy tenemos el gusto de llevar a su casa una entrevista al diputado de la Democracia Cristiana, don Víctor Torres. Diputado, gusto de tenerlo por acá. Igualmente un gusto, Rodrigo, como siempre estará en tu... No sabía cómo presentarlo. Si era diputado aún de la Democracia Cristiana o era exdiputado o diputado de la ex Democracia Cristiana o ex Democracia Cristiana. No, sigo siendo diputado de la Democracia Cristiana ya con muchos años, más de 25 en el partido. Sí, pero continúo en la Democracia Pero Cristiana. hace unos meses, no pocos, usted, junto a dos diputados, al diputado Soto y al diputado Venega, plantearon, anunciaron que estaban, como les gusta decir a los políticos, en periodo de reflexión sobre su permanencia en el Partido Demócrata Cristiano. Explíqueme eso. Sí, la verdad que durante el último tiempo, particularmente el año 2018 y también parte de lo que va del 2019, han existido diferencias bastante sustantivas al interior de la bancada respecto del rol que debiera cumplir la Democracia Cristiana y cómo se ejecuta. Si bien en el partido siempre, históricamente, han habido diferencias internas, creo que en el último tiempo se han ido acentuando, sobre todo porque a mi juicio tanto la ciudadanía como también las bases del partido a través de su Junta Nacional nos dijeron que éramos un partido de oposición. Y en la práctica creo que esto ha ido transitando más bien hacia una posición constructiva que luego ha derivado casi en un cogobierno. Y eso nos ha generado mucha incomodidad a varios parlamentarios y también otros militantes del partido, que yo espero pueda ser subsanado de la mejor forma posible. ¿Y usted cree que lo que usted está diciendo, cómo lo ve la gente? Mire, yo entiendo que la gente nunca le va a gustar los conflictos, digamos, ni a los militantes, ni a la gente que no milita y que pueda observar a los partidos desde afuera. Pero así como no le gustan los conflictos, también le gusta la coherencia. Entonces, si la Democracia Cristiana durante todos estos años ha sido parte de coaliciones de centro-izquierda, si ha tenido un rol histórico incluso de transformación social, poco se puede entender, a mi juicio, que haya, digamos, una cercanía al extremo que ha habido. Permítame una precisión. Sí. Coherencia. Sí. No existe nada más incoherente que su partido. Pero le voy a explicar, déjeme ser gol, por supuesto. Dígale, en el año 73, que usted, no sé si había nacido o no había nacido, le podrán contar que previo al golpe eran muchos los demócratas cristianos y generales demócratas cristianos que eran partidarios y planificaron y estuvieron en el golpe. Posterior al golpe, la principal figura, que era Eduardo Frei Montalva, también tuvo esta carta a Mariano Rumor, qué sé yo. Hubo un grupo muy pequeño entre los que estaba Belisario Velasco y otros que se opusieron a ellos. Por lo tanto, esa postura después no tiene nada que ver con la concertación. O sea, la Democracia Cristiana ha dado para un surcido y un lavado. ¿Por qué no podría ahora estar tratando de armonizar en una acción de un gobierno de derecha? A ver, dos cosas. Primero, yo no voy a discutir obviamente lo que ha sido la historia. De hecho, tú planteabas muy bien que hay grupos dentro del partido y dentro de ellos yo me siento identificado con la posición que ha tenido tradicionalmente Belisario Velasco, Mariano Ruiz-Esquí, Ramiro Tomich, etcétera. Esa es la línea que yo he tenido internamente del partido. Y por eso cuando hablo de coherencia es parte de la exigencia interna que también uno le hace al partido. Porque si tú tienes un andar zigzagueante, eso termina siendo siempre castigado por la ciudadanía, a mi juicio. Por esa misma razón. ¿Cómo se define la política? El arte de lo posible. Y sí. lo posible es todo. Imagínense si no fuera así, ¿cómo serían las coaliciones de gobierno en Europa? Segundo, ahí yo tengo una discrepancia profunda. Lo posible no es todo, porque si no, no existirían márgenes éticos, porque todo es todo. Obviamente cuando hay márgenes éticos es cuando uno establece los límites respecto a dónde se mueve. Y yo no digo que la Democracia Cristiana no juegue un rol articulador. Lo que yo digo es que tiene que hacerlo parado desde donde hemos sido puestos por la ciudadanía y obviamente también en el contexto o en el concierto de con quienes hemos sido parte de una coalición política. Pero mi pregunta es al revés, del punto de vista de la ciudadanía. ¿Por qué va a ser malo? ¿Por qué usted se transforma en un díscolo frente a una postura que permite sacar adelante ciertas leyes
que son útiles para la sociedad, como lo que ha pasado hoy día con la democracia cristiana en relación al gobierno Piñera. Porque creo, en definitiva, que cuando se generan este tipo de acuerdos y en las transacciones que hay detrás de un acuerdo, en toda negociación hay una transacción, no lo digo en el sentido malo de la palabra. Una cocina, decía su camarada Saldívar. Ni siquiera vamos a hablar de cocina, hablemos de negociación, que es propio de la política. Obviamente el proceso negociador y el producto de ello va a ser distinto cuando tú tienes una oposición completa detrás que cuando tienes tan solo un partido, porque los márgenes de negociación son distintos. Entonces tú dices, hay proyectos de ley que son beneficiosos para la ciudadanía. Pues yo no considero que el resultado de estas negociaciones sean beneficiosos. ¿Por qué? Porque el tema previsional es un tema que es una, digamos, las cosas por su nombre, es mi pregunta y mi afirmación. Es una vergüenza la que se resulta a las personas que han trabajado una vida con el tema previsional. Por lo tanto, se requieren ajustes y mejoras. ¿Por qué usted está en contra de esto? Porque se requieren ajustes y mejoras, pero no cualquier ajuste y mejora. Tú acabas de decir una cosa que es clave. El sistema actual de capitalización individual de la AFP es insuficiente. La tasa de reemplazo es baja y el 4% adicional, incluso administrado por el ente que se está tratando de formar hoy día, no garantiza que mejore sustantivamente las pensiones. Por lo tanto, el resultado de esto, que podría parecer positivo, va a redundar en una mejora poco significativa finalmente en las pensiones de las personas. Por esa misma razón nosotros hemos planteado que hay que buscar alternativas distintas para avanzar a un sistema mixto. Ni siquiera estamos planteando que aquí haya un sistema de reparto absoluto, porque sabemos que hay un cambio en la pirámide demográfica que significa que un sistema de reparto por sí mismo no se sustenta. Pero avanzar a un sistema mixto me parece que podría ser una alternativa. Y para poder construir eso, teniendo mayoría de la oposición en el Parlamento, debemos negociar en conjunto. Y ahí la democracia cristiana debió haber liderado. Pero cuando se sale de la oposición, finalmente se conceden muchas cosas que, insisto, terminan siendo, a mi juicio, problemáticas. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar. Hoy día se está negociando el aumento del 4% que debiera ser manejado por un ente fiscal, ¿ya?, que va a establecer cómo se maneja estos mesas de negocio, en definitiva validando el mismo sistema de capitalización individual, sin incorporar sistema de solidaridad. ¿Por qué un ente fiscal y no lo actual con ciertos márgenes? Porque lo que miramos los particulares es que los particulares que no estamos en esto, es decir, crear un ente fiscal es mayor costo para todos. Es más, yo no estoy de acuerdo con la creación de ese ente fiscal. Yo he planteado otra alternativa. Si nosotros queremos avanzar hacia un sistema mixto, donde tú mantengas tu 10% en esta AFP, ¿ya?, y lo quieras mejorar con un 4%, este 4% al menos se pueda manejar en un sistema con componente de solidaridad inter e intrageneracional, y hoy día no crees un nuevo estamento, lo maneje el Instituto de Previsión Social, otorgándole a este instituto autonomía. El IPS hoy día existe, tiene presupuesto, tiene personal, y ya maneja pensiones que tienen características solidarias. ¿Por qué razón no le podemos otorgar a él la facultad de poder administrar sin tener que cobrar un peso más ni aumentar los gastos por concepto de administración? Este ente fiscal va a cobrar plata por administración, menos que la AFP, dice la OCDE, pero va a cobrar igual plata por administrar. En cambio el IPS no. Y si agregamos a esto el concepto de solidaridad inter e intrageneracional sobre ese 4%, podríamos aumentar mucho más la tasa de reemplazo. Tiene capacidad el IPS. Cuando uno mira, por ejemplo, y dice organismos estatales en relación a los grandes problemas que tiene la gente, como la salud, por ejemplo, y se encuentra de que las comisiones preventivas que analizan las licencias, digamos, se demoran y tienen un atasco de 20, 30, 40 mil licencias, la gente reclama. Es decir, la visión que uno tiene es que darle mayores pegas a entidades fiscales es ponerse una soga al cuello. Es que depende, porque tú estás comparando CONPIN con IPS, que tienen funciones, labores diferentes. Obviamente la CONPIN tiene un problema. Estado con Estado. Sí, pero dentro del Estado hay instituciones que tienen condiciones y que actúan de manera diferente y operan algunos de manera muy eficiente. En el caso del IPS me parece que funciona bastante bien. Nosotros estamos planteando otorgarle autonomía del Estado para que sea un órgano como lo es el CERVEL, por ejemplo, que no dependa de un gobierno de turno, que tenga este sentido de trascendencia y una ley le otorgue la posibilidad de poder administrar estos fondos. Esa es una alternativa y no estás creando nada nuevo, no estás gastando más plata ni aumentando costos de administración.
¿ya? Y puedes instalar la lógica de administración con conceptos de solidaridad. Obviamente la Compine es un problema distinto, que tiene, digamos, una situación que ojalá se pueda resolver, porque claramente hoy día no está resolviendo a tiempo los requerimientos de la ciudadanía. En el Estado hay cosas que funcionan mal, pero también hay cosas que funcionan bastante bien. Bueno, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Quiero tocarle un tema que a propósito de su colega Soto, que usted lo mencionó, se hizo famoso de nuevo, no sé, con una cosa, que yo creo que es una frase para el bronce. Es decir, con 6.000 millones arreglamos el Congreso de Santiago y metemos en Santiago a todos los parlamentarios y hacemos el Congreso de Santiago, por lo tanto vámonos a Santiago. Y yo no sé si hay algo... Flores, Iván Flores. Perdón, Flores, Iván. Me equivoqué de Iván, perdón, señor Soto, Iván Flores. Pero el presidente de la Cámara, yo no sé quién le dio un cálculo, pero meterlo a todos los parlamentarios en el Congreso, hay que reformular, hay que hacer una inversión que no son 6.000 millones, serán 6.000 millones de dólares, no entiendo. Mire, la verdad es que yo no entiendo por qué razón, en definitiva, el presidente de la Cámara pone este tema que ha sido discutido durante muchísimo tiempo. Nosotros tuvimos ahora una conversación, hemos estado en semana digital, no nos hemos visto, pero espero que lo hagamos también en persona. Primero porque es un tema que no une al Parlamento, al contrario, lo divide. Hay posiciones encontradas respecto de esto. En segundo lugar, porque yo tengo serias dudas sobre el menor costo que podría significar trasladar el Congreso a Santiago, por lo que tú dices. Hay 155 diputados, van a haber 50 senadores. Ese Parlamento no tiene oficinas para que los parlamentarios puedan funcionar. Habría que arrendar oficinas. No tiene estacionamiento. O sea, habría que construir o arrendar estacionamientos. Eso es una locura desde el punto de vista estructural. Enorme. Y por otro lado, hay un impacto que no es menor. Aquí hay mucha gente de la región que trabaja en el Congreso en Valparaíso. Ya lo creo. Entonces tú dices, si hay gente que trabaja en el Congreso, ¿vamos a pagar más plata para viático o los vamos a echar? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener el traslado? Entonces, como región, yo creo que más allá del significado simbólico que tiene de descentralización, obviamente también tiene un impacto directo. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de seguir planteando nuestra defensa al Congreso en Valparaíso y obviamente decirle al resto de los parlamentarios que tienen este ánimo centralista que dejen de ocupar ese tiempo valioso en este tipo de ideas y nos dedicamos a otro. Pregúntale a ese colega de qué se fumó para que le convigue la próxima vez. Cambiemos de tema. Hay una propuesta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que yo no sé si es extemporánea, si no se mira... Yo no lo entiendo como ciudadano común y silvestre, y quiero que alguien me lo explique. Bajar de 45 a 40 horas semanales la jornada de trabajo. ¿Cuál es la razón y en qué posición está usted en relación a eso? Mire, nosotros hemos sido invitados a formar parte de lo que se llama la bancada transversal por las 40 horas. Este es un proyecto que, si bien ha impulsado a la diputada Camila Vallejo, ha incorporado a otros parlamentarios que firmaron este proyecto y a otros más que, no habiéndolo firmado, estamos de acuerdo con la idea y con poder impulsar un proyecto de esta envergadura. Primero busca disminuir la cantidad de horas que uno está en el trabajo. Sabemos que en Chile existe una cantidad de horas que es superior a la productividad que tiene un trabajador. Muchas veces uno ve que la gente está en el trabajo y no necesariamente requiere estar tanto tiempo para poder producir. En segundo lugar, porque disminuir las horas humaniza de alguna manera u otra la jornada laboral. Sabemos cuánto tiempo está la gente, digamos, en el trabajo, cuánto además se demora en el traslado, que lo que tiene un impacto importante tanto en el desarrollo personal, porque no hay tiempo para poder desarrollarse en otra cosa, como también familiar. Poco tiempo en la casa, eso genera un impacto que es importante. Un trabajador que está sometido a alto nivel de estrés con toda esta cantidad de horas, también es un trabajador que va a tener una mayor cantidad de licencias por estrés laboral o por situaciones de enfermedades de esa naturaleza. Entonces, vemos que existe un impacto positivo al disminuir en 1 hora diaria, 5 horas a la semana, obviamente un avance significativo detrás de ello. Si uno analiza países como Alemania, en Europa, por ejemplo, ellos ya tienen 35 horas de jornada laboral y no han disminuido productividad. Son uno de los países con una economía pero más hay una sólida razón, pero perdóneme, diputado, pero hay una razón fundamental. Porque hay un dogma laboral que aquí no lo han cambiado,
que es la flexibilidad de los horarios. La posibilidad de hacer horarios distintos, horarios más cortos, horarios en tarde, horarios en mañana. Cuestión que aquí, desde el punto de vista de la estructura de la relación laboral, es lineal. Sí. Dos cosas. Primero, cuando uno habla de flexibilidad, en Europa lo que existe es la flexiseguridad, no la flexibilidad que planteó el gobierno. Porque esta flexibilidad que plantea el gobierno puede tenderse a prácticas que son abusivas, como por ejemplo este horario o el turno cortado que se llama. ¿Qué significa el turno cortado? Yo negocio asimétricamente como trabajador con el empleador, asimétricamente porque cuando no hay sindicato el empleador tiene mayor poder. Entonces, asimétricamente. ¿Y qué es lo que ocurre? 8 horas, por ejemplo, a la semana de trabajo, por decir cualquier cosa. Ya, pero usted tiene 4 horas, 2 horas entre medio y 4 horas más. Ahí tiene un turno que es flexible, pero resulta que finalmente el trabajador termina pasando 10 horas porque no puede movilizarse, porque ¿para dónde va a ir dentro de esas 2 horas? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de flexibilidad, si esta no está de la mano con la seguridad social, que es el concepto que se utiliza en Europa, flexiseguridad. Nosotros estamos planteando rebajar de 45 a 40 horas. Nunca hemos dicho que sobre esas 40 horas no puede haber flexibilidad. Lo que nosotros estamos diciendo es que la jornada global no debe pasar de las 40 horas y si vamos a avanzar en flexibilidad, que es otro tema, este tiene que ser flexiseguridad como ocurre en estos países. Ahí no hay la misma, también al igual que en el tema previsional, también no hay unidad en la democracia cristiana. Fíjese que aquí hay un poco más de unidad, porque hemos tenido una postura incluso de parlamentarios como, Miguel Ángel Calisto y otros más con quienes hemos tenido diferencias en otras materias que están respaldando este proyecto, ¿ya? Que encuentran que detrás de esto hay una buena idea, con algunos matices, obviamente, sobre el impacto que pueda tener con las pymes. Nosotros hemos planteado gradualidad. En el caso del ingreso a las pymes, hay apoyo de la CONUPI y de la UNAPYME respecto de ello, y otras materias, pero que en el fondo sí estarían de acuerdo con este proyecto. Así que creo que une un poquito más la rebaja de las 40 horas a la ADC que otros proyectos como la reforma previsional que usted me preguntaba. Usted, doctor, que muy poca gente sabe que usted es médico, doctor Torre, ¿cómo ve que todavía avance tan poco? ¿Cuándo se va a terminar el frique? Esa es la gran pregunta del millón. Es un hospital que ya debiera haber estado terminado. Hace 2 años, un año. Hace 2 años. Y que ha tenido retrasos a propósito, digamos, de la misma... El estándar de lo que se ha mostrado, que nosotros hemos mostrado, además, es de una calidad que supera de por lejos lo que se ve en infraestructura pública. Así que realmente por eso sería bueno que partiera. Bueno, efectivamente, un hospital de esa envergadura es un hospital complejo de construir y más aún complejo para poder echarlo a funcionar. Si después de que termine la obra, el desafío que viene está en la implementación, obviamente, terminada la obra viene esta fase de compra de equipamiento para poder implementarlo, es el funcionamiento. Y todos queremos que rápidamente pueda empezar a operar de tal manera de entregarle a la ciudadanía condiciones dignas de atención, ¿ya? A los trabajadores y también a la ciudadanía. Obviamente que eso va a marcar un antes y un después en la atención hospitalaria en Viña del Mar y en todo el servicio de Viña del Mar Quillota, que es el radio de acción de este hospital. Y yo espero que rápidamente tengamos la posibilidad de poder contar con él. Obviamente estamos en las fases terminales y esperemos que se superen lo antes posible, porque me imagino que hay retrasos de tipo administrativo que han impedido entregar todavía esta obra y ponerla en marcha a la ciudadanía. Ahora, usted, sus inicios antes del distrito era solamente San Antonio, sí, pero ahora Valparaíso, San Antonio, puertos. Valparaíso, Viña, Conconce. Pero todo ligado al mar, no está en el lado interior. Sí, y ahí ha habido, durante el último tiempo, reiteradas manifestaciones de los pescadores en relación a la ley de la jibia. ¿Qué es lo que les puede explicar a la gente? Porque la gente entiende muy poco de aquello. Sí, lo que entiende es que le cortan el camino y que ve a los pescadores apedreando, digamos, y reclamando por derechos que no los entiende mucho la gente. Sí. Mire, recordemos que la jibia se transformó en uno de los principales recursos que los pescadores artesanales en nuestro país han podido capturar después del problema que existió con la merluza y otras especies hidrobiológicas a las que se dedicaban con anterioridad. Cuando la jibia, digamos, recién parte, esto se veía como una especie de plaga. De hecho, muchos culpaban la disminución de la merluza porque la jibia la consumía, cosa que después se comprobó que no fue así. Entonces,
cuando empiezan los pescadores artesanales a pescar la jibia y a venderla, a capturarla y a venderla, empezó obviamente el apetito de la industria pesquera de también ir detrás de ese recurso. Y pasamos de un sistema de línea de mano y potera con la que pescan los pescadores artesanales, que son sistemas de anzuelo, ¿ya? Para más o menos simplificarlo. Pasamos, digamos, a la pesca de arrastre. A redes, digamos. A redes. Y estas redes que no son las redes que llegan a fondo y provocan el daño mayor que hemos visto, igual generan un daño en la captura. Disminuyen obviamente la calidad del producto porque lo que hacen es apretar toda la jibia en una red que va a media altura y a mantener el concepto de predación, no de sustentabilidad del recurso. Nosotros por esa razón presentamos un proyecto de ley después de aprobada la ley de pesca que no consideraba la jibia. Presentamos este proyecto de ley junto al diputado Núñez para poder regular el arte de pesca de este recurso. Y dijimos, podrán pescarlo solo, con línea de mano o potera, ¿ya? No dijimos si pescadores industriales o artesanales porque no correspondía ahí regularlo, sino que esta es la forma en que se va a pescar. Entonces, si la industria quiere capturar jibia, tendrá que usar poteras mecanizadas, como en todo el mundo, como en Perú, que es uno de los grandes, países capturadores de jibia. Lo hacen así, no existe, digamos, este sistema de malla. ¿Y en qué va eso? Esta ley se aprobó, esta ley se publicó y está a punto de entrar en vigencia. ¿Qué ocurrió hace unos días atrás? Un grupo de parlamentarios presenta un proyecto para aplazar la puesta en marcha de esta ley que está recientemente publicada, si estamos hablando de hace un par de meses. ¿Eh? Entonces, hacen una ley para aplazarla en 2 años, lo que obviamente significaba un impacto enorme porque eran 2 años de tener una ley que no tuviera ningún tipo de efecto y la industria con eso iba a poder seguir pescando por 2 años más este recurso con malla. Y si uno observa la jibia, que es una especie que es muy migratoria, hoy día está bastante alejada y con un tamaño bastante reducido. Por lo tanto, hacer que estos 2 años sigan pescando los buques o los barcos que hay con este sistema de red va a terminar depredando lo poco y nada que hoy día tenemos de jibia. Diputado, nos queda casi nada, un par de minutos. Yo quiero preguntarle sobre cuál es la visión que tiene usted de este aumento a 155 diputados. Históricamente fueron 120, ahora en 155. ¿Valía la pena esta estructura? ¿Usted es partidario de mantenerla? ¿Usted es partidario de disminuirla? ¿Cuál es la visión que tiene usted, diputado? Históricamente, en los últimos años de retorno a la democracia, el último congreso que se eligió el año 73 fue con 150 diputados. Por lo tanto, habíamos tenido variaciones, 140 y tanto. Terminamos con un parlamento de 150 al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Como diría el libro de Lira Masi, para recordarlo, Ali Baba y los 150 ladrones, decía el libro de Lira Masi. ¿Usted se acuerda? No, no lo conozco. No, léalo. Lira Masi era un periodista de Clarín que era un deslenguado y escribió ese libro y lo caracterizó. Porque los conocía todos, entonces, pero les puso la cosa sabrosa de cada uno, era muy entretenido, pero el título era re malo, horrible. Pero bueno, yo sé que hay mucho, digamos, de eso que la gente piensa, digamos, del Parlamento, pero no es así. Indistintamente eso, yo estoy de acuerdo con el cambio, y estoy de acuerdo por distintas razones. Primero, porque cuando tenía 120 diputados esto se construyó una lógica distinta, un sistema binominal, tanto territorialmente como desde el punto de vista electoral estaba construido de una manera diferente. Cuando tú hablas de proporcionalidad, aumentan los territorios, que podríamos discutir, ¿sabes qué? Debieran haber sido un poco más chicos, ya. Podrían haberse distribuido de otra manera. Llegó a lo mismo, diputado, no nos cerremos. Se llegó a lo mismo en esta distribución, se hizo en el fondo casi igual o peor que el binominal. Quedaron salvo la aparición del Frente Amplio que se les metió por detrás y les comió los tobillos. No, yo creo que el Frente Amplio efectivamente como expresión política, no solo el Frente Amplio, también otras fuerzas de derecha como Evópoli, tuvieron la posibilidad de expresarse hoy día en el Parlamento. Con un sistema binominal, si no se llegaba a un acuerdo en 2 grandes bloques, obviamente no hubiesen tenido la posibilidad de expresarse. Entonces, creo, finalmente, que termina existiendo. O sea, usted es partidario. Sí, por supuesto. Ahora, de un sistema proporcional representativo. Y los números. La asistencia de los 155, el porcentaje de inasistencia es bastante grande. Ahí tenemos una discrepancia, porque la asistencia, por lo menos a salas, sobre el 94% de los parlamentarios.
El punto es que, claro, uno de repente puede mirar y en determinado momento hay ciento y tanto y no 150, etcétera, porque muchos de ellos están trabajando en comisiones o están en actividades en terreno. Mire, la labor parlamentaria es mucho más de lo que la gente se imagina y lo que uno puede observar. No son las 2 o 3 horas que puede durar una sesión. Hay mucho trabajo parlamentario en comisiones, mucho, y fundamentalmente en terreno. Con un distrito tan grande como lo que hoy día tenemos, estar, por ejemplo, en 12 comunas o al menos las 10 continentales en una semana distrital y un jueves o un viernes termina siendo casi imposible. Entonces hemos tenido que multiplicar mucho la labor para tratar de hacer las cosas bien en el Congreso. Yo personalmente no tengo problema de asistencia, tengo un 100% y debo ser de los parlamentarios que más leyes ha presentado. Entonces hemos cumplido ahí y en terreno también siempre presente. Pero claramente hay una dificultad adicional que hay que resolver. Muchas gracias. La Rincón a la Goy le gusta. Me corta, sí, pero es que el tiempo se nos fue. Muchas gracias, nos fue el tiempo. La Rincón a la Goy le gusta candidata a presidente. Cualquiera de las dos puede ser un buen nombre, son buenos perfiles, buenos liderazgos. Y también otros más, Buenchumilla, etcétera. La misma Yasna Proboste, ¿por qué no? Hay muchos nombres interesantes. ¿Víctor Torres no? No estamos para eso. Un gusto tenerlo aquí, diputado. Muchas gracias a usted. Bueno, y él es diputado, médico que se dedicó a la política, como muchos otros. Él es un médico demócrata cristiano que es diputado por todo el sector de la costa. Que estén ustedes muy bien.